¿A mí sí me escuchan bien? Sí. Uy. ¿Ya estamos en Facebook? Sí. ¿Ya estamos en vivo? Ya nos exhibiste, ¿no? Hola. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Está como 5 segundos. Yo nada más veo acá, ¿no? Hola, hola. Hola. A ver, un segundito, por favor, a quienes se están conectando. Eh, Esta está en pantalla, Jorge. Está... Ahí está. Ok. Voy a poner el grid de todos. Cambié la... se ve horrible la luz esta ya. Ya te vemos bien, güey, ¿eh? Ya, le cambié la cámara. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar ya. Hola a todos del otro lado de la pantalla. Estamos transmitiendo desde Aeromoto un en vivo en el que vamos a presentar el libro publicado por la RRD y escrito por Jorge Cano y diseñado por Anuar Portugal, Cartas a un joven diseñador, que les voy a poner por acá. Y me gustaría que Jorge y que Anuar, por favor, comenzaran y nos contaran sobre este libro, de dónde nació la idea, cuál fue el proceso. Y después de eso le voy a dar la palabra a la RRD para que María José y Bruno nos cuenten la colaboración que hicieron con Jorge y con Anuar ya en la publicación risográfica de las cartas. Entonces, pues bienvenidos todos. Hola Jorge, hola Anuar. Y no sé quién de ustedes dos quiera empezar. Empieza, Jorge. Si quieres un breve resumen rápido. Pues el libro, que en realidad en un principio se pensó como panfleto, como algo muy fácil de leer y fácil de distribuir, es una suerte de libro de autoayuda, de superación personal. Decidimos utilizar el sustantivo de diseñadores, de diseñador, porque creemos que es una palabra como más vacía que lo que podía implicar una palabra como artista o escritor. Si tú piensas en un escritor, como que por lo general tienes como cierta imagen de lo que significa eso, y aparte está como esa imagen como muy atravesada por las imágenes de mercado de los escritores. Y lo mismo artistas. Y entonces diseñador se nos hizo como una palabra más abierta. Pero todo esto para decir que, o sea, Cartas a un joven diseñador es como Cartas a un joven creador. Y cuando estábamos pensando, o cuando yo estaba pensando en los inicios en el proyecto, tenía en mente como qué tipo de tips me gustaría darle a mi persona de 20 años. Como cuando apenas tuviera como algunas intuiciones de que quería hacer cosas. En este caso escribir, como qué tipo de tips sofisticadones le podría regalar a mi persona confundida de 20 años. Entonces, más o menos esa fue como la raíz del proyecto, y luego ya me choqué con Anual para desarrollarlo. Pues sí, creo que es una buena introducción de cómo se gestó la idea. Y algo que menciona Cano que creo que es muy importante y que lo platicaba hace un rato contigo, Sandra,
es más o menos como esta suerte de consejo que al final del día acaba siendo una voz para uno mismo de hace tiempo, del pasado, ¿no? Y justo así es como uno termina desarrollando los libros que a uno le hubiera gustado leer o lo que... O sea, para mí es un libro que a mí me hubiera gustado leer sin yo involucrarme en la producción, ¿no? O sea, de repente encontrármelo y decir, claro, esto es lo que quiero leer, esto es lo que quiero escuchar, esto es algo que me gustaría a mí compartirle a mis colegas, a mis amigos, a gente que igual tiene como ciertas inquietudes artísticas o creativas. Y pues nada, al final uno hace los libros que quiere leer o que cree que hacen falta, ¿no? Entonces, un poquito así partió la idea y después esta decisión como o sea, de separar las dos cosas, el contenido y la forma, y que la forma en sí fuera un documento también, que independientemente del contenido se puede leer como un objeto y tiene valor artístico como un objeto, ¿no? Entonces, un poquito de ahí es como la génesis del libro. Y pues nada, eventualmente nos pusimos a buscar con quién lo podríamos publicar. No queríamos perder nada del control creativo ni de la voz que tiene el libro por seguir algunas normas que nos pusiera alguna editorial o cualquier cosa un poquito más seria y solemne. Y entonces decidimos buscar justo a gente como la RRD y los encontramos, ¿no? Que fue lo chingón. Y pues creo que o sea, empatamos enseguida y arrancamos el proyecto y pues nada, salió, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ambos. Ahora seguimos platicando, pero antes de dar la palabra a la RRD, me gustaría contarles un poco a grandes rasgos de qué trata este libro. Este libro está formado por una serie de fragmentos que si se leen de forma continua hacen un texto a manera de ensayo, pero también, justo por lo que decía Anuar, por las cualidades espaciales de la publicación también se pueden leer como una colección de fragmentos que se podrían aleatoriamente. Estos libros que uno al otro cuentan una historia sobre una especie de diseño militante que tiene siempre, como en el que ahora nos dirá Jorge si es imaginario real, a un diseño burgués, pero que eso, si lo tomamos por fragmentos, nos va arrojando información, produciendo una especie de... Entonces es una serie de definiciones y acá me gustaría una en el libro filosofía es plantear una duda cada vez más intensa, plantear una duda que cada vez respete menos el sistema de creencias. Esta fue de mis favoritas de todo el libro. Autor es el que y entre paréntesis el nombre de Camus. Y después libertad. Y libertad es otro modo de dominación cuando ya está dado lo que se tiene que desear y elegir. Ese modo de libertad debe entrar en crisis y me quedo con esta palabra, con la libertad ligada a un deseo prefabricado ante el cual el diseño al parecer puede hacer algo, pero bueno, dejo esa palabra, la libertad en el aire, y creo que es una buena palabra justo para introducir a RRD y que nos cuenten un poco cómo ven ustedes el libro y cuál fue la relación que establecieron con estas cartas. Hola a todas, todos. Gracias también por abrirnos el espacio desde Aeromoto. Gracias, Sandra. Y bueno, también muchas gracias a Anuar y a Jorge porque siempre han sido, pues la verdad es que se han vuelto súper aliados, ¿no? Más allá de esta cosa emotiva, sí, nunca nos esperamos tener una complicidad tan
pues, tan afín. Justo como ellos decían, el proceso como de armar este libro fue muy interesante porque ellos llegaron, digo, no voy a poner nombres para no quemar a nadie, pero querían publicarlo con otras editoriales, digamos, pues sí, como tal vez editoriales más serias, que, o sea, está todo bien con eso, pero pues digamos, cada vez, pues recientemente nos hemos planteado mucho esta cuestión nosotros, cómo trabajamos con publicaciones y cosas editoriales, se entiende mucho que, pues, como si fuéramos una casa editorial, pero en realidad está constituido el colectivo por gente más que se dedica a hacer arte y que le interesan los libros, pero no somos diseñadores editoriales, no tenemos tanto esa formación ni la experiencia, honestamente. Digo, menciono todo esto porque ellos nos hablaron de un par de editoriales que sí están más en ese canal y pues creo que eso fue lo que hizo que conectáramos tanto para decidir producir esa publicación en conjunto, porque pues hablamos de estos temas y lo pusimos muy claro, ¿no? Como pues cómo más bien desde nuestros saberes, más como artistas, podríamos armar esta publicación entre todas y todos. Entonces sí, justo fue un proceso muy libre, en donde ellos llegaron con el diseño, nuestra Rizo nada más tiene tinta negra, entonces pues, no había muchas opciones. Pero bueno, eso nos hizo como plantearnos mucho más como pues los formatos, qué tipo de papeles, cómo podíamos resaltar ciertas cosas para que no quedara tampoco algo tan plano. Pero justo cuando Cano mencionaba que ellos tenían esta idea de que fuera incluso como un folleto, creo que coincidió mucho como con los intereses de nosotros como, pues sí, como desde la parte editorial, ¿no? Que a veces no es que todas las publicaciones que hacemos acaban siendo unos libros, proyectos editoriales muy ambiciosos, sino que a veces pueden ser panfletos, folletos que van de mano en mano. Sí, nos enfocamos más en la diseminación de los contenidos y que pues también lleguen a otros circuitos de como audiencias, ¿no? Que no, o sea, todo bien con la audiencia del arte, pero creo que eso ya está bastante resuelto desde ellos y desde nosotros. Entonces, pues, no sé, sí, ¿no? Como por ahí. Tratábamos de establecer más como otras relaciones y pues sí, como por afinidad se dio mucho también. Pero no sé, María José, tal vez te metí otros. Y bueno, luego pasó que sucedió la pandemia y se detuvo la producción del libro, ¿qué cuánto tiempo? Como casi... Un par de meses, ¿no? Yo creo que un par de meses. Pues sí, un rato. Y fue justo el proyecto con el que reanudamos actividades en la R y con el que muchos de nosotros volvimos a ver personas en una situación como más contenida, pocas personas, todavía todo el mundo estaba muy paniqueado con verse, con salir, y empezando a trabajar juntos, pues nada, se volvió un proceso interesante porque además de hacer el libro y el proceso que en sí es padre, todos veníamos de un encierro de algunos meses, de estar muy sacados de onda, de tener muchas preocupaciones, muchas cosas que habíamos pensado, mucho tiempo sin hablar con amigos, físicamente con gente, creo que todos teníamos ciertas ansiedades y fue lindo en un proceso de trabajo empezar a volver a socializar y volver a, pues sí, a recordar que es lo que nos interesa y por lo que todos nos juntamos al final, ¿no? Para sacar una chamba entre todos y compartir lo que es el proceso de hacer algo. Sí, sí, y con nuestros propios medios, ¿no? Porque como decíamos, nada más tenemos la máquina, tenemos una sola tinta, y entonces como que más bien se volvió como más que una comisión, digamos como que al principio ellos dos llegaron como, oigan, les interesaría publicar nuestro libro. De eso se convirtió a una gran amistad y un proceso de trabajo de colaboración. Entonces creo que ahí se transformó de una forma muy, pues muy genuina, ¿no? Como que nadie esperaba eso y al final pues ya no era tanto, bueno, te voy a imprimir tu libro y tú me pagas, sino pues lo hacemos todos, ¿no? Y bueno, al final sí hubo un intercambio de dinero, pero era muy más como simbólico, ¿no? Porque pues metimos mano más de 8 personas, ¿no? Hasta Pollens estuvo por ahí. Sí. Y entonces creo que eso le dio bastante, pues
no sé, como el mismo proceso lo estructuró bastante el libro mismo. No sé si coincidan ustedes dos, pero yo creo que eso sí le dio como una cohesión que tal vez no lo hubiera podido lograr con algunos otros pues colegas, ¿no? No porque sean menos o más, simplemente porque a veces pues así sucede, ¿no? Como que con unos tienen más afinidad que con otros y ustedes se sintieron muy libres de venir a nuestro estudio y platicamos y como decía María José, nos tocó una época muy complicada en donde incluso pues mucha gente se nos podría criticar, ¿no? De, ay, ¿por qué se juntan para imprimir un libro? Pero creo que era como esa urgencia, ¿no? Y como la emergencia de pues, trabajar y... Sí, fue súper necesario para todos. Fue una forma de volver a conectarnos con el trabajo y empezar a seguir nuestros proyectos, siendo un colectivo y todos teniendo el interés sobre todo de trabajar en esa forma, en colectivo, pues fueron meses bastante duros y necesitábamos retomarlo de alguna forma. Entonces sí fue como un tallereo social otra vez para Sí, reintegrarse totalmente. al mundo. Y los contenidos del libro se asociaban, ¿no? O sea, no es como que nada más nos juntábamos a convivir y a maquilar, sino que se hablaba de, qué interesante que ustedes hicieron como pues como una genealogía casi de autores, ¿no? Como en el mapa este que ponen, en donde ellos seleccionaban como, bueno, desde su perspectiva personal. Hay, Dime. sí, como que quizá de ahí me gustaría como tomar la palabra ahora para ir introduciendo Ok, sí. algunos temas, como Sí, justamente sí, del claro. libro, como ya que escuchamos en plano general y, sobre el momento de producción, y como justo a partir de esta idea específica que hablan María José y tú, sobre un libro publicado en el contexto de la pandemia, después, no al principio de la pandemia, sino ya en un momento de mucho cansancio. Y creo que te interrumpo porque creo que de ahí podemos puentear bien a un tema que trata el libro y ahora los escucho a los cuatro respecto a ese tema. En el texto Jorge Cano escribe y nos habla sobre un diseñador muy específico que es el diseñador burgués. Y este diseñador burgués se caracteriza por amar un tipo de estética muy específica, que es la estética del tedio. Entonces me gustaría un poco, para irnos adentrando al libro, que nos hables, Jorge, de estas estéticas del tedio, que seguramente la RRD es lo contrario a estos diseñadores de estéticas del tedio, porque ¿qué son esas estéticas del tedio? ¿De dónde viene? ¿De dónde vino esta idea? ¿Y qué sería un diseñador que no estuviera funcionando bajo una lógica estética del tedio? ¿Cómo lo nombrarían? ¿Cómo se hace eso? Y bueno, me gustaría que primero Jorge nos contestara, pero también Anuar seguro desde la producción espacial tendrá cosas que aportar y las RRD también desde la producción ya del libro por sí mismo. Entonces las escucho. Pues sí, yo nada más agregar antes, sí, en efecto hubo una afinidad conceptual muy fuerte. Antes de que encontráramos a la RRD, de verdad estábamos buscando algo parecido, como que publicara copyleft, que tuviera este tipo de publicaciones así como semipanfletarias. Y conceptualmente eso es lo que tienen el RRD. Esto como de publicarlo pirata, hacer copias, un proyecto artísticamente callejero. Y luego está esa parte de la afinidad, luego la afinidad personal, que no hablar, pero es algo muy especial que se dio también. Y luego creo que también hubo como muy buena afinidad laboral, como que todo el grupo de trabajo fue muy profesional en todas las juntas, en todo el proceso. Hay como esta ambición de perfección en muchas etapas del proyecto, que creo que eso también como que le ayudó a la publicación y todos pudimos aportar como desde diferentes lados. Y luego hay mucha historia que me gustaría tocar quizá ahorita más tarde sobre el proceso mismo, sobre cómo se jaló el proceso,
yo viví como mis problemas personales del año pasado y la verdad en buenas partes de esto fue muy importante el protagonismo de Anwar y también de la RRD, porque si no, no se hubiera hecho. O sea, yo en algún momento pensé ya no publicar. Con esto de que me cayó COVID y me cayeron como problemas. Pero si quieres lo platicamos después. Otra vez, afinando lo del concepto del libro, sí, es un libro de superación personal, pero también está escrito de una manera como muy panfletear, como si fuera un libro, un texto también político, de estos textos que te llaman a la acción, ¿no? Que ese es como el lenguaje de la izquierda, como de cambiar las cosas, etc. Entonces, hay muchas partes del texto que se pueden leer como parte de este libro de superación personal que te está hablando a ti, joven, pero también hay otras partes que se pueden descontextualizar y leerse simplemente como llamados a la acción política o algo por el estilo. Entonces, por lo que se aboga en el libro es por un tipo de arte en específico, que no quiere decir que todo el arte deba ser así o que creamos que sea lo mejor. Tengo la impresión de que los libros son una opinión en el tiempo y lo que uno tiene que hacer como autor o como el grupo de personas que trabajan alrededor del proyecto es hacer lo que funcione. Y por eso a veces los libros son más interesantes que los escritores o que los artistas que hacen los libros. Porque otras cosas suceden ya a partir del libro. Y lo importante es que funcione el libro. Y en este libro se hace el alegato a favor del arte político, y particularmente como del arte vanguardista político. Y esa sería como la contraparte de lo que ahí llamo arte burgués. Pero ayer que lo estaba leyendo es más bien como arte conservador, creo que esa debe ser la mejor palabra. Que es este tipo de arte como increíblemente abstracto, hecho por artistas como si no estuvieran instalados en ningún contexto, atravesados por ningún tipo de problema, que no refleja nada, que es como completamente aburrido, que nada más como innovación formal, pero que no dice nada, no viene desde ningún lado. Y en el sentido del libro, en el lenguaje del libro, como que a mi parecer no ayudan a avanzar nada. Que yo creo que esa es como en buena parte como tarea de las artes, como cuestionar, preguntar, incomodar, etc. Ya, justamente creo que ahí se tocan varias cosas bien interesantes. Una de ellas, volviendo al tema que es, o sea, que acaba siendo un objeto medio, pues, medio biográfico en el sentido de que le hablamos quizás a alguien, o sea, justamente el adjetivo de joven, a alguien que igual y se va a insertar en el medio creativo, que igual y va a empezar a hacer cosas y de repente se va a ver inserto en un sistema, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros pasamos por todas esas dudas de, estoy haciendo arte antisistema, pero al mismo tiempo me están dando una beca, pero al mismo tiempo me están dando, estoy ganando dinero de tal persona, ¿no? Y un poco es como también describir nosotros a esas alturas cómo leemos las reglas del juego y cómo creemos que se tiene que tomar ventaja de ellas. Hay un fragmento muy padre que justamente es, o sea, dice y pide, ¿no? Como con mucha energía al que lo lee como, no, o sea, no te sientas culpable de tomar ese dinero se ganó con sangre y es de nosotros, ¿no? O sea, como ocúpalo para hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, son como esas voces que creo que ayudan mucho en un periodo de reflexión cuando alguien justamente es un joven creador y está, o sea, se enfrenta justo como a estas dudas, ¿no? De ahí está la parte que creo que en términos generales coincidimos creo que todos y es la de que el arte y la disciplina creativa pues justamente debería cuestionar el status quo, ¿no? Y debería de al menos decir, yo creo que esto no debería de ser así y en vez de simplemente perpetuar la manera en la que se están haciendo las cosas y que al menos aquí, y pasa en todo el mundo, pues
los perpetradores del status quo, pues generalmente es gente conservadora, gente que no le interesa que cambien las cosas, porque es la manera en que se benefician y pues no se aporta nada nuevo nunca, ¿no? Entonces, un poquito la voz como muy, pues muy de panfleto político es como de, no, o sea, tienes que hacer cosas, tienes que cuestionarte estas cosas, tienes que voltear a ver quiénes son los dueños de este arte aburrido y, o sea, ganar los medios para poder después voltear y decir y poder mandarlos a la chingada. O sea, para eso se requiere cierta disciplina y cierto hacer carrera, ¿no? No nada más es como de la nada. Y por otro lado, me gusta mucho esta idea, como de que los libros son una opinión dentro del tiempo. En algún momento, no me acuerdo quién estaba en el taller de la R y como que leyó justamente el mapa conceptual, donde vienen como la línea del tiempo y vienen como, se describen muchos artistas, muchas marcas, muchas figuras culturales, y justamente no estaba de acuerdo con muchas, ¿no? Y pues mi reacción fue como de, es que justo eso es lo que tiene que pasar. O sea, al final del día esta se tiene que convertir como en una pinta de graffiti y alguien tiene que llegar y decir, no, a mí no me parece, ¿no? Y abrir esta discusión. Justo creo que por eso este lenguaje de afirmar tan categóricamente algunas cosas funciona, ¿no? Como decir, no, yo creo que es esto, entonces viene alguien más y cree otra cosa, ¿no? Creo que a partir de ahí se abre un diálogo pues, un poquito más vivo. Sí, exactamente. Y ustedes, María José y Bruno, sobre esta postura frente a la producción y justo también como no solamente desde esta colaboración que nos contaron hace un rato con Jorge y con Anuar para producir el libro, sino desde la propia RRD, como que me gustaría que nos contaran un poco, sí, con qué tipo de artistas trabajan o qué tipo de arte ustedes se imaginan, así como en el libro hay una especie de diseño militante o diseño que puede generar una diferencia frente a la pesadumbre del tedio y de la estandarización minimalista de los criterios de gusto, como ustedes como lo ven, sí, como colaboradores y también desde la RRD e incluso ampliarlo desde sus propias prácticas artísticas, como ustedes lo quieran abordar. Cuéntenos, por favor. Sí, por ejemplo, como que lo último que decía Anuar, también recuerdo una página del libro que, bueno, que es más gráfica, ¿no? Es más visual y dice as, ¿no? Como que está repleto. Y justo, ¿no? Como que al final creo que ellos establecieron sus propias categorías de, pues, lo que consideran un buen arte y lo que no. Pero digo, creo que también, exacto, esa es esa página. Sí. Y no sé, o sea, siento que la verdad es que también se volvía como una especie de chiste, ¿no? También porque no es que ellos tuvieran como la autoridad ética o, ¿no? Como de que no se están subiendo en un banco de juzgar, es como, ah, tú mal. Pero pues también era un poco esa provocación, creo, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que también nos gustaba un poco porque pues sí había humor, pero no era como ese humor de pastelazo tampoco, ni como hacerse nada más los chistositos, sino como que realmente también por eso nos interesamos mucho en el proyecto, porque se veía que eran dos tipos muy obsesionados con la literatura y el diseño, y creo que desde ahí, pues sí tienen como cierto, no diría autoridad, pero como un cierto derecho de posicionarse desde sus circunstancias y desde lo que son ellos, para decir, bueno, pues yo propongo que esta gráfica, Luis Felipe Fabre no me gusta, ¿no? Por decir algo, aunque respeto al maestro Fabre y lo que sea. Sí creo que estaba muy interesante porque era esta provocación, entonces, no sé, por ahí estaba Gabriel Orozco, como nombres grandes, en donde pues de repente se ponían pues como en comparación o algo así, como con artistas incluso más jóvenes. Entonces creo que eso era interesante también porque era una interpretación que ellos hacían de una escena contemporánea, especialmente enfocada en la literatura y el diseño. Entonces creo que a nosotros nos latía eso, ¿no? Como que tampoco era una autoridad, pero tampoco no tenían un posicionamiento ante, pues, ¿no? Como la cultura y el arte, sino que sí se afirmaban. Y creo que eso fue lo que nos interesaba bastante, ¿no? Porque luego llegábamos a pensar como,
¿Y qué pasaría si le mandamos un libro al correo de Luis Felipe Fabre, ¿no? Para que lo leyera y nos dejara sus comentarios. Pero sí llegábamos a pensar esas cosas como en serio, ¿no? Como que no era nada más ni por chingar, ni por ser como molestos, sino porque, te digo, o sea, tal vez pues una generación como nosotros se plantea estos cuestionamientos, entonces, ¿cómo estos cuestionamientos son respondidos por estas figuras que ya están establecidas, ¿no? Que a lo mejor les podría caer en gracia o les podría cagar, pero eso era lo interesante, ¿no? Como esa provocación. Creo, no sé. Sí, creo que es de la RRD proyectos que nos interesan o que pueden interesarnos, que es algo que tiene el proyecto de Anuar y Cano, es que justo, sea cual sea su postura ante la situación, tienen una y es clara y están convencidos y la apoyan y tienen argumentos para respaldarla y tal, y pues eso es algo que buscamos, simplemente como sí poner sobre la mesa lo que realmente pensamos, que sale de conversaciones internas que estamos teniendo todo el tiempo sobre la vida, la situación, las cosas que pasan, no sé, y siento que muy seguido sucede que en esta época de la cancelación y de cosas extrañas, de pronto no es ya tan fácil tener una postura fuerte ante las cosas porque por cualquier lado te puede llegar como, pues sí, alguna represalia, digamos. Y pues nada, creo que hay que hacer como cierta resistencia a esas cosas y pues sí, las opiniones existen y está bien ponerlas sobre la mesa y crear un diálogo y que se sigan pensando las cosas en vez de dejar de hablar de ellas. Sí, sí, justo. Creo que era eso, ¿no? Como más bien, tampoco era una postura blanco-negro, sino como que, pues, era lanzar una pregunta, ¿no? Y discutir ese argumento, discutir esa pregunta para llegar a nuevas conclusiones o algunas formas nuevas de tratar de entender las cosas, ¿no? Porque pues tampoco es que nosotros seamos los dueños de la verdad ni nada, pero justo, creo que va por ahí. Mínimamente es sí tener cierta claridad en, pues en lo que quieren decir y cómo lo quieren decir y pues ya también asumir eso, ¿no? O sea, y tal vez esté mal o esté bien para algunas personas, pero bueno, o sea, al menos hay como una postura un poquito clara, ¿no? Que lo que decía María José, o sea, pues lo que sucedía todo el tiempo era hablar del libro y salían temas que se ponían a discusión entre todas y todos. Y eso, pues tal vez nadie de los lectores lo va a vivir, pero en cierta manera sí, porque creo que es la intención un poco. O sea, si a nosotros nos detonaba eso como grupo, estoy seguro que a cualquier otra persona que le interese en estos temas le va a hacer esa reflexión, o de otra forma, pero sí se va a generar. Sí, justamente creo que el libro está lleno, cada página es, como alguno de ustedes lo dijo, una provocación y al mismo tiempo es la posibilidad de abrir una reflexión crítica sobre cómo embellecemos el mundo y sobre el mundo que habitamos y de dónde vienen estas cosas que nos acompañan en el día a día. Pero voy a introducir una de estas ideas que a mí me pareció increíble y problemática y quizá también que fue importante para mí porque después de todos estos meses de pandemia, creo que algo que compartimos muchos de nosotros es el cansancio y bueno, a partir de ahí les leo la pregunta. Cuando escribieron en el libro, se me erizó a mí la piel cuando escribieron en el libro que el mundo es un instrumento de esclavitud sutil y deshumanizante. Y en este mundo, la reproducción de la fatiga cobra un lugar importante para esta deshumanización y para esta esclavitud sutil. Entonces, me gustaría que Jorge, igual empezaré por él y si quieren volvemos a hacer el mismo caminito, pero que nos cuentes un poco más cómo llegaste a estos pensamientos sobre la reproducción de la fatiga y qué tiene que ver el diseño y el arte con esta reproducción de
de la fatiga, porfis. Sí, nada más sobre... Es que hay una página del libro que puede resultar así como polémica, que es una gráfica donde acomodamos como acomodamos y desacomodamos como el canon. Y sí, está lleno de humor y aquí como lo importante era como hacer una innovación de una forma diferente de hacer crítica. Es como, ¿por qué la crítica tendría que ser solamente escrita, sino también se puede hacer de otras maneras? Y un poco eso es como la innovación formal que proponíamos ahí. Y en general, todo el libro está atravesado sí, por estas ganas como de iconoclastas, de grafitear figuras establecidas, cuestionar todo, potenciar voces calladas, etc. Corte, a lo que me dices de dónde salió estas reflexiones, pues parte de lo que yo leo mucho, sobre todo, es cosas de teoría. O sea, es como que lo que más me interesa, lo que más leo yo, como teoría política, etc. Y el libro lo produje a finales de 2019 y en ese entonces me encontraba leyendo mucho sobre los 60. Y los 60 son una década muy interesante porque todavía se planteaban este tipo de reflexiones como totales, ¿no? Como de el sistema está mal, la modernidad está mal, ¿no? Estos pensadores tipo Ivan Illich o todos los pensadores que acompañan como el 68 tienen como Marcuse, mucho como la Escuela de Frankfurt, tienen como esta cosa como de pensarlo todo, ¿no? Todo está mal, hay que modificar todo el sistema. Y eso está muy atravesado en el libro. Hay varias referencias que ya hemos platicado contigo, Sandra, en otros momentos personales que inspiran el libro, pero hay otro libro que no sé si te lo había platicado, pero es también muy importante, que es este libro de Guy Debord, que es La Sociedad del Espectáculo. No sé si lo leído, que tiene como reflexiones originales muy interesantes, pero además son como síntesis de lugares comunes marxistas y tienen como estas como traducciones muy toscas, aforismos, como de así funcionan las cosas, así están mal las cosas. Y en el libro hay una clara intención como de poner las cosas así. Y esa es una de las frases. Y yo creo que sí, o sea, hoy en el presente me parece que la reproducción de fatiga es lamentablemente uno de los problemas principales en el tema laboral. Y creo que es en realidad como el tema clásico del capitalismo. O sea, creo que Marx es un autor que se lee mucho, deja mucha escuela, hay diferentes interpretaciones. A mí, la verdad, lo que más me gusta es lo ligado al trabajo y a la explotación y de la manera en la que el sistema te saca tu plusvalía. Y ahí el tema clásico es el de cuántas horas trabajas, qué es lo que generas, y luego si te da tiempo de ir a dormir, si te da tiempo de tener tu vida propia, qué tanto trabajo te determina a ti, como quién eres, tu subjetividad, cómo te comportas, cómo te vistes, etc. Y la intención del libro es un poco como poner eso en la mesa, ¿no? Esto es posiblemente a lo que te vayas a encontrar en tu vida diaria. Y muchas veces esta rebelión empieza como desde la estética, como de, esto soy yo, no soy como ustedes. Que yo creo que en eso tenemos mucha afinidad con la RRD. Sí, o sea, creo que o sea, estas ideas marxistas, esta idea como de la alineación, como de alineación de pues, la separación del trabajador con lo que produce, ¿no? O sea, esta idea como de a qué hora voy a producir si me paso 10 horas del día trabajando y 4 horas del día intentar llegar al trabajo, ¿no? Y justo, pues creo que pues es ese gesto, ¿no? De ponerlo sobre la mesa y de tratar de hacer al que lo lee consciente de eso. O sea, sí, es súper difícil, ¿no? Como de repente estar inserto en el sistema. Creo que también por ahí se juega con algo muy,
muy interesante en el libro, que es como esta idea de el éxito y el fracaso, ¿no? Que se puede separar, creo que o sea, se pueden tomar como dos lecturas de ella. Una sería como, o sea, esta idea de éxito como la manera en que un creador llega a la excelencia, y otra sería como esta idea de éxito desde la idea de éxito social que tenemos, ¿no? Que es alguien como que consigue cierto cantidad de dinero, que asciende en la escalera de lo social, que asciende en la escalera de lo político, que se vuelve famoso, que está en galerías famosas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hay como una parte que va en contra de esto, ¿no? Como de, no, o sea, no nada más, o sea, es volverse famoso porque sí, eh, pero al mismo tiempo reconocer que históricamente la excelencia en la creación solamente viene a partir de la repetición del hacer y la aceptación del fracaso, ¿no? Entonces también es como justamente plantearnos como, bueno, ¿y qué significa fracasar, no? Porque no significa lo mismo fracasar cuando vivía Caravaggio que ahorita, ¿no? En esta sociedad. Entonces, se me hacen como ideas muy interesantes que justamente ponemos en la mesa y el lector debería de tratar de reflexionar sobre esas, ¿no? Sobre ellos y decir, bueno, pues, ¿qué tal si yo no, o sea, esta idea de éxito no es la que yo estoy pensando? ¿Qué significa ser exitoso? ¿Realmente quiero ser exitoso, no? Como toda esta parte y cómo también lo confrontas con todas estas ideas que al menos compartimos entre nosotros de tratar de cambiar el status quo, de tratar de no perpetuar ciertas costumbres, ciertos como códigos que hay en el mundo del arte contemporáneo, pero al mismo tiempo estando insertos dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, como que todas estas como contradicciones con las que nos vemos topando día a día y todo eso, tratamos un poco como de medio clarificarlas mentalmente y ponerlas ahí, ¿no? Esta parte de también, o sea, hay una parte que a mí me gusta mucho que es justamente perderle un poco el respeto al libro como forma y como este contenedor solemne de ideas, ¿no? Y que parece ser, o sea, cada vez pareciera que ya los libros se escriben en piedra, ¿no? Y como que las ideas de estos grandes intelectuales ya no se pueden como... Y pues justo no, es nada más como, más esta parte como de, bueno, pues o sea, vinimos a grafitear esto, ¿no? Porque es lo que creemos, es lo que pensamos y no estamos, o sea, estamos obviamente seguros que no tenemos la verdad absoluta en eso, ¿no? Y esa es una idea que creo que compartimos todos y que por eso pudimos llegar al producto en sí muy, pues, digamos, de una manera muy orgánica. ¿Y a ustedes Pues les solo quería, gustaría bueno, añadir algo a ese sí, creo que respecto a eso? también para nosotros era bien importante entenderles a ellos dos. Y lo último que mencionaba Anuar era como, pues digo, eso es algo más anecdótico, pero pues creo que viene al caso. La parte de que pues ambos como que habían crecido con unas familias en donde, pues por ejemplo, no sé, tu mamá en algún momento nos mencionaste, ¿no, Anuar? Que estuvo como metida en la educación. Entonces, el libro se parece mucho como a, porque traían ejemplos, ¿no? Al estudio. Entonces, habían muchos ejemplos que eran como engargolados, como de, pues, para, pues sí, cuando sacas copias, porque no puedes hacer el libro, o pues, no puedes gastarte tanto dinero en comprar el libro original. Entonces, también esa, en cuanto a la forma y la estética, eso era bien interesante porque sí creo que se logró que pareciera como un engargolado ahí, como una... eso, en negro, pues sí, tratar de darle ahí como algunos elementos así pues muy sutiles, ¿no? Como tal vez las tapas, el, el papel transparente y cosas así. Y una parte muy importante que me estaba recordando María José es que, bueno, igual tú lo quieres explicar, ¿no? Para no hablar, puesto. Que bueno, otra de las cosas que nos interesó y que fue pues un poco un problema en el momento, porque, insisto, veníamos de un encierro bastante intenso y queríamos darle salida, queríamos hacer algo público, queríamos montarnos al puesto porque intentamos darle salida seguido a nuestras cosas a través del puesto. Y pues fue el primer evento que hicimos de la R después de mucho tiempo
un evento al aire libre en el puestito. Hicimos una pequeña presentación del libro y invitamos a algunos amigos y pues sí fue una decisión porque sabíamos que estábamos en un momento en el que no se podía hacer eso. Claro. Y pues lo hicimos muy a propósito. Pero digamos, coincidía incluso como con los intereses de los autores y el contenido del libro, porque pues fue un evento muy sencillo en donde solo se pusieron los libros como, pues sí, como en demostración, y eran unas luces ahí como que todo fue muy medio misterioso, ¿no? Y creo que eso fue algo también muy potente porque justo, ¿no? Para nosotros no solo quedaba en el mero documento impreso, hermoso, wow, nos encanta, o sea, sí nos gustan los libros, no todo bien con eso, no tenemos ningún problema, pero cómo podíamos, pues tal vez enfatizar ciertos aspectos del contenido, ¿no? Por ejemplo, tener una conversación con gente como de contemporánea que está pensando en las mismas preocupaciones, que tenían pues esas dudas como de qué me sugerirían hacer, güey, si yo fuera un diseñador o un artista joven, ¿no? Entonces, ellos convocaron a sus amigos, nosotros convocamos a los nuestros, estaba en el puesto, creo que fue una cosa bastante segura en términos de protocolos de COVID, pero muy, muy útil, ¿no? A eso iba, como que al final sí se diseminó, ¿no? Claro, y te dabas cuenta muy rápido porque en el evento del puesto ustedes imprimieron muchas copias de no al, ¿cómo se llama? Al espacio Chapultepec. Ajá, sí, de Gabriel Orozco, sí. Ajá, con una foto de Gabriel Orozco con signo de pesos en los ojos y las personas se sentían muy, pues sí, tenían algo que decir, o sea, era como, ah, sí, chingue su madre ese güey, o sí, o había una opinión que se generaba y pues fue interesante ver un poco en acción las opiniones del libro. Sí, sí, justo, o sea, para nosotros también era muy importante y como que no era algo forzado, pero como que les decíamos, oigan, pues intenten pensar qué podemos hacer, la parte trasera del puesto que siempre se utiliza como para una pintura o un anuncio, creo que lo resolvieron bastante bien, porque no sé si alguna vez viste, Sandra, y los demás que están ahorita sintonizando, pero, pues sí, no, a lo mejor puedes mostrar una foto mejor, sí. Pues eso, ¿no? O sea, como tratamos de, pues, de emular un poco la idea de la portada, justo, ¿no? Como con este acrílico ahí transparente y luego nada más tenía como el cartas a un joven diseñador, ¿no? Entonces tenía una lonita y ahí era como si fuera el fondo, no sé. Sí, creo que eso también está bien, ¿no? Como Sí, mostrar un poquito de ese proceso para que también los que nos están escuchando puedan entender un poco más. Y bueno, o sea, fue una cosa que para mí potencializó el material impreso, ¿no? O sea, no es que digamos, no es que por sí mismo no sea fuerte, pero creo que también es interesante, ¿no? Como poner ciertos ejercicios ahí más, pues prácticos, como de compartirlo con otros públicos. Había gente que random que pasaba ahí y pues, todo bien, se le hablaba de libros, o sea, como que les interesaba. Y pues sí, porque dice, ¿no? Este libro es una herramienta, tal cual. Entonces eso era lindo, como poder compartirlo con otros públicos que tal vez no sabríamos cómo podrían reaccionar, ¿no? Y entonces ese es el potencial que le daba el puesto. Claro, claro, como creo que Jorge quería preguntarles algo. ¿Quieres introducir algo, Jorge? Sí, pero ya se fue. Sí, o sea, la idea de lo del puesto era pues hacer algo diferente, algo que no se hubiera hecho. Como, ¿por qué todos los libros que se publican tienen que ver con una discusión súper aburrida, en la misma librería, o en una librería de fondo, no sé, como algo nuevo, algo diferente? Y pues encontramos mucha afinidad para avanzar las ideas en ese evento. Pero no, les quería hacer otra pregunta. O sea, porque ese creo que es como, o sea, al menos para mí, como algo muy importante del año pasado. Porque este libro lo produje, o sea, produje el texto, el borrador a finales de 2019 y luego con Anwar fuimos avanzando la idea. Y yo creo que empezamos las primeras pláticas con RRD en enero, ¿no? O en febrero de 2020. Y todo era luz
ideas, creación, bla, 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 imprimir 80,000 libros, ¿no? O no sé, creo que Jofiet había dado como una cantidad así como, sí, hay que imprimir 500, no sé. Y luego llegó COVID y destruyó eso, o sea, se acabó, o sea, una de las primeras cosas que me acuerdo de COVID es que el arte es como si le hubieran puesto un botón, en todo el mundo se acabó, o sea, dejó de haber como, toda la parte del circuito de arte que tiene que ver con entretenimiento, desde museos hasta conciertos, etcétera, pero también como la producción de arte en general, como que a la gente se le cebó la creatividad, incluso los intelectuales, como yo me acuerdo como las primeras semanas de la crisis, que era como bien fácil como ver el libro de Zizek sobre la crisis, Agamben igual sacó como su texto, como que todos los gurús sacaron su texto, pasaron como 6 semanas más y ya nadie dijo nada, y como que se cebó completamente la llama creativa de todos. Y luego yo en lo personal estaba atravesando un momento muy duro porque trabajaba en un lugar espantoso, tenía un jefe atroz, mediocre, idiota, racista, y luego ya como conversando con otras personas, nunca me había tocado un jefe tan limitado, y luego ya me dijeron que era como que no era mi jefe, era como el de la oficina, mientras había el acuerdo con otra persona. Pero luego ya me platicaron que esa es como la norma de los jefes en este país. Y me hicieron la vida muy difícil, increíblemente difícil en varios meses. Entonces yo me quedé como completamente embobado en ese proceso y tuve como mi crisis personal. Y para mí fue, más bien, no tuve mi crisis personal, tuve una crisis personal muy severa el año pasado. Y yo me acuerdo que hubo una junta en particular en la RRD que fue como el punto de inflexión, que fue como la primera junta después de COVID, de que ya se había anunciado la cuarentena, y nos reunimos y estaban incluso ya planeando lo del tamaño, y acababan de hacer la publicación esta chiquita, que ya tenía como críticas a la vida de COVID, que tiene esta imagen como teletrabajo, telecontrol, y yo estaba completamente en la oscuridad y ustedes no. O sea, como que fluyeron bien, como que le dieron jaque mate a la cuarentena y bueno. Sí, y es que justo estábamos hablando de eso el otro día, de cómo retomar las actividades fue un tabú, porque ya empezabas a escuchar personas que pues necesitaban trabajar, necesitaban hacer cosas, porque fue una pausa que nos costó muchísimo a todos mantener, pero había este gran tabú de volver a retomar proyectos personales o artísticos, porque pues en teoría son innecesarios, ¿sabes? Entonces, volver a hacer estas cosas sí generaba pues alguna respuesta negativa ante amigos o familiares o lo que sea, que no pasaba cuando decías, tengo que chambear porque ya por fin tengo trabajo y tengo que ir a una oficina o a lo que sea que tuvieras que hacer, eso era válido, pero volver a retomar actividades del lado más creativo tenía un tabú bastante pesado, ¿no? Como que no... Se nos hacía un poco, ¿no? Uh-huh. Sí, justo creo que eso también. Bueno, creo que sí, hay múltiples formas de vivir la pandemia y sí, como cada quien también va tomando sus decisiones, pero qué bueno que sacaron este libro y que están bien todos ustedes. Y ahora un poco para volver al texto, me gustaría leer un pedacito que creo que está bien interesante y así abrir un tema que creo que también atraviesa todo el libro. Entonces, nada, como les leo y seguimos platicando. Dice, muchos de los grandes diseñadores en la historia han sido grandes humoristas, no en un sentido directo como fabricantes de ingeniosas frases, más bien en un sentido intensamente delirante. Todo funciona en sus diseños, pero algo está chueco y dislocado en el centro de sus obras. El humor está desordenando constantemente el piso de la realidad. Ridiculizan el diseño para ridiculizar el poder,
al público y la historia. Y haces una lista como Caravaggio, Sor Juana, Borges, Ionesco, Kaufman, Grimes, todos los troles atemporales, diseñadores de la gran bomba. Y yo creo que me quise detener acá porque creo que Jorge, este es un libro que está lleno de humor. Justo en estas, es muy interesante eso que nos contabas hace unos momentos de cómo estabas pensando en el modelo filosófico de escritura de la teoría crítica, en donde pareciera que se hacen diagnósticos del mundo y se dan opciones críticas que pareciera que nos acercan a un momento lúcido ante el caos y la catástrofe sociopolítica. Y sí, justo, este libro está escrito de igual manera, como todo el tiempo está atravesando, el humor está atravesando ciertos estatutos que hasta parecen escandalosos hoy en día a partir de esta escritura que describe totalidad y sobre todo que hace muchos diagnósticos, pero al mismo tiempo hay varios señuelos, que creo que el que leí fue el más evidente, pero hay otros en el libro en donde le piden al lector que tome estas páginas con cuidado, que crea o no crea lo que está aquí. Entonces me gustaría hablar de eso, como de que nos contaras un poco del pathos que atravesó esta producción. Y después, yo creo que esta pregunta para ir cerrando justamente, y ahora vemos si quienes nos están escuchando del otro lado tienen otras preguntas, pero eso, que nos hables del humor, que nos hables de esta forma de escritura que justo parece escandalosa en tanto el diagnóstico es muy claro, directo y sin pelos en la lengua. Y después me gustaría que Anuar también, para ir cerrando, nos fuera, que nos contara un poco cómo tradujo este pathos, cómo tradujo estas aseveraciones, estas críticas a la fatiga, a los ritmos del capitalismo, a un diseño burgués que parece que todo el tiempo obnubila nuestra acción política. ¿Cómo tradujiste eso? Y ni siquiera sé si traducción es la palabra, pero cómo se diseña a partir de ese texto. Y también creo que aquí aprovecho para decirles que hoy en la mañana Anuar fue a Aeromoto y montó un espacio en la biblioteca con todo el proceso de producción del libro, con las maquetas que hicieron ambos junto con la RRD, y una serie de materiales increíbles sobre este proceso de hacer el libro que pueden consultar a partir de mañana y que se va a quedar ahí un buen rato, pero nada, como me gustaría que Anuar te detuvieras en eso y finalmente que María José y Bruno igual nos hablaran cómo se pasa ese diseño y se pasa ese tipo de aseveraciones y de humor a un proceso de producción que les quedó increíble el libro, chiques. Entonces, nada, como, sí, por favor, cuéntenos un poco más. Yo, ¿qué es lo del humor? Sí, como las dos cosas, como tanto el humor como la forma de escritura, como tipo de diagnóstico, si puedes abrir un poco más eso que hablaste de cómo referiste a la forma en la que Mercuse escribió o la forma en la que otros autores de las distintas generaciones de la teoría crítica escribieron. Y creo que eso se me hace muy interesante porque creo que hay una conciencia de los efectos de esa escritura y como que el humor hace un contrapunto a esa escritura diagnóstica totalizante al tiempo que no la desecha, sino que incluso creo que este humor la pone en un momento autorreflexivo consigo misma como escritura, sí que diagnostica una sola cosa para todos y después el humor dinamita ese diagnóstico, como esa tensión. Me gustaría que nos cuentes un poco más. Sí, o sea, ya que se publica el libro, pues ya yo no puedo hacer nada por cómo se lea, etcétera. Pero eso que dices, lo dices muy bien. Sí, hubo una intención muy meditada de ir como balanceando mucho, como algunas como partes muy solemnes, con otras partes con mucho humor. Y sí, o sea, creo que
lo más importante al leer, al discutir, al ver cualquier cosa es sobre todo dudar, no quedarse con ninguna verdad absoluta. Sí, ahí como ayer que lo leí y me di cuenta como de dónde estuvo escrito y de lo infeliz que era cuando lo estaba escribiendo, o más bien como infeliz como del contexto. O sea, sí siento que hay como unas ganas como de pensar el sistema, romper el sistema, como que me dieron estas ganas como de entre quemar un coche o diseñar un coche, ya sabes. Esa es como la impresión que me dio el libro. Yo incluso ahorita ya pensándolo como dos años o un año y unos meses después de haberlo redactado, como quizá le hubiera bajado el volumen un poquito a las llamas, que no era el que me estaba poniendo como, no, sí, métale más llamas, más llamas. Y en este sentido, sí creo que el humor tiene esta dimensión política. O sea, el humor es una actividad increíblemente o exclusiva de la raza humana. Es también un método de conocimiento, es como toda una dimensión artística, una dimensión intelectual. Y muchos de los grandes artistas que yo admiro, muchos de los grandes intelectuales también, muchos de los grandes escritores, son grandes humoristas. Y yo soy muy escéptico como de cualquier cosa solemne, cualquier autor solemne, cualquier persona que se ve como con demasiada solemnidad. Y creo que sí hay una intención muy meditada de mi parte, como siempre estar proyectando eso en todo lo que hago y se ve reflejado en el libro. Y tú, Anuar, nos... sí, perdón. Sí, pues, creo que estaría bueno que platique un poquito como ya de cómo fue pasar esto a un objeto tal cual. Y pues ya nada más como ideas para ir cerrando. Voy a dejar mi pantalla compartida para que vean las fotos y les vaya comentando, ¿no? Pues estaba súper interesante, algo que se me hace también súper interesante y creo que al final fue una de las razones por las que en un punto de inflexión muy importante decidimos ya, o sea, esto tiene que salir, fue porque justamente a medio de la pandemia, digamos como que de repente se empezó a caer el mundo artístico, se empezó a caer el mundo cultural y nos dimos cuenta y decidimos darnos cuenta de que, o sea, el mundo ya no iba a regresar a como era antes y esta falsa idea como de volver a la normalidad era pues nada más como un autoengaño, ¿no? Por no aceptar como un cambio tan radical. Y en el momento en el que decidimos como, a ver, pues ya se acabó el mundo y creo que nosotros como creadores, pues todo el tiempo nos estamos quejando, ¿no? De que nada cambia y como de que todo es demasiado estático. Y es como, güey, o sea, te acaba de tocar el final del mundo, no puedes pedir como un mejor momento para ponerte tú a imaginarte cómo va a ser este nuevo mundo, ¿no? Entonces, porque al final del día pues tenemos como ese privilegio de que nuestra labor social sea esa, ¿no? Como artistas, o sea, imaginarnos qué es lo que sigue, qué es lo que viene, cómo van a ser las nuevas formas, cómo van a ser los nuevos espacios. Entonces, este como impulso que en algún momento platicamos fue el que nos llevó a decidir ya hacerlo, ¿no? Y en esta parte de hacer, o sea, me gusta mucho la idea que tú manejas como de traducir, o sea, de traducir esto a un objeto, a una gráfica, a un libro. Creo que la parte más importante del libro es que es un libro muy hazlo tú mismo y la esencia del libro es esa y la forma del libro es esa. Y no es un libro que parece un libro de copias, es un libro de copias, que es lo importante, ¿no? Entonces, y lo importante y lo difícil, ¿no? Porque es muy difícil alejarse de querer hacer lo contrario, de querer hacerlo bonito solamente porque sí, de querer llegar o sea, de utilizar al diseño como el artífice de lo bello y decir como, no, o sea, se tiene que ver hermoso solo porque sí, sino más bien voltear a ver y tratar de encontrar la belleza en estos objetos con los que, pues, al menos todos los que estuvimos involucrados crecimos, ¿no? Que son libros fotocopiados, libros
que tenían anotaciones en las fotocopias porque pues, le tomabas fotocopias a alguien más. O sea, tratar de encontrar belleza en eso y no tratar de fabricar una belleza a partir de, o sea, a partir de eso, sino ya está ahí lo bello, ya está ahí lo interesante, ya tiene forma. Entonces, eso es algo bien importante del libro, que es que no es que parezca un libro de copias, es que es un libro de copias. O sea, no tiene como mucha salida. De ahí, pues, obviamente hubo un proceso medio largo de decisión, pues, de cómo iban a ser el formato, cómo iba a ser la producción. Al final del día son cosas que nos van, o sea, que van siendo obligadas por los mismos materiales, por los recursos, por la manera en la que lo queríamos distribuir, por el hecho en el que nosotros nos íbamos a encargar de la producción tal cual, ¿no? Entonces, en ese sentido es un libro materialmente muy honesto, o sea, es la manera en la que se podía hacer. Por supuesto que le pudimos haber metido, o sea, pedir un préstamo, un crédito y meterle millones y, ¿sabes? Como, pues, pero no es el caso, o sea, justamente lo que habla el libro en su forma habla de la manera en la que se hizo, de la manera en la que nosotros tenemos esta idea de, no existe este libro, haz tu libro, o sea, no hay más. O sea, no te acerques con una editorial, no esto, o sea, haz tu libro, haz tus libros, haz lo que tú crees que hace falta, porque en ese sentido te conviertes en este, o sea, este actor que es súper importante dentro de la producción de cultura, en un esquema en el que estamos tan acostumbrados a que la cultura se produce prácticamente nada más consumiéndola, yendo al teatro, yendo al cine, yendo a conciertos, comprando un libro. O sea, está esta otra parte, ¿no? La de generar contenido y que también el usuario se dé cuenta de que él es capaz de generar el contenido, ¿no? De que esto es un libro, no el hecho de cómo está fabricado eso no le quita más o menos libro, no hay más o menos libros, ¿no? Claro, y voy a leer justo a partir, esto que está diciendo Anuar me recordó esta parte de las cartas a un joven diseñador. Dice, esto no es un manual de Carreño para chulos precoces, sino unas hipótesis que te compartimos. Duda de este folleto, duda de estas frases, duda de esta prosa, duda del lenguaje, duda de todas las formas. Eh, entonces, sí, a partir de poder distanciarse o poder contrapuntear todas estas críticas y aseveraciones, me gusta esto porque dice, bueno, no lo tomes como un manual, y un poco en el mismo tenor que estaba diciendo Anuar, tú también produce tu propio pensamiento, como no solamente te unas a las filas de esta crítica, sino duda, y a partir de esa duda tú produce lo tuyo, produce lo propio. Hay otras referencias que no voy a leer aquí, hacia las llamas y el fuego, pero incluso quémalo, como quema tus ideas, quema este libro si no te viene bien. Entonces sí, como ese es el espíritu. Y también otra cosa de las que nos habló ahora Noir sobre este libro como un libro de copias, eso me va a ayudar mucho para puentear con María José y con Bruno, porque yo sé que la RRD está políticamente preocupada y quizá queremos tanto a su proyecto por ello, está políticamente preocupada por la piratería, por la reproducción, por el copyleft, por la posibilidad de la copia como un modo de distribución, y también en algunos otros proyectos de ustedes que conozco incluso la copia como una posibilidad de traer al frente historias pasadas. Han hecho ustedes como proyecto de revisión de archivo y lo han traído al presente. Entonces no suena nada raro que hayan hecho esta colaboración. Bueno, ahora están María José y Bruno, pero toda la RRD con Anuar y con Jorge. Entonces quiero que nos cuenten un poco más sobre la inserción ahora de este libro a su editorial, no editorial, no sé cómo la llaman, también cuéntenme eso, y a otros proyectos que tienen vasos comunicantes con cartas a un joven diseñador y que también tienen salidas en otras publicaciones y en otros proyectos que ustedes han hecho. Sí, pues digo nada más como para acotar esa parte de, bueno, y que lo ligaba a lo que estaban hablando del humor, Sandra, y también Cano y de la traducción. También creo que el libro
es muy interesante porque no es un humor así como de solo de ser hater, ¿no? Como de odiar y como esto está bien, esto está mal, sino como que es una propuesta justo, ¿no? Lo que acabas de leer no es un manual de Carreño, puedes dudar de estas opiniones, pero ahí están, ¿no? O sea, como que ahora sí que es cada quien. Sí, de hecho sí es interesante que cuando personas van al estudio y lo ven casi nadie lo pasa por alto. Alguien lee algo y dice, ah, qué chido está esto, o no, estoy completamente en desacuerdo. Lo importante es que genera una respuesta, una opinión, y eso pues fue siempre la intención y creo que se logró en ese sentido. Sí, justo, exactamente. Y con lo que nos preguntaba Sandra, pues era lo que les comentaba en un inicio, como no estamos negados a hacer cosas editoriales, simplemente que a veces pues nos seduce como, sí, como entender las publicaciones, los libros, como otro proceso más de producción, ¿no? Que puede ser, no sé, como, digamos, otra, pues no sé, como la gente que hace pintura o la gente que dibuja, o sea, todo eso puede estar también ahí dentro en la práctica de lo editorial, ¿no? Entonces, no es como, no hay un en contra ni un súper a favor, simplemente a veces depende del proyecto, cómo se adecúan, o sea, depende del contenido, cómo se adecúa a la salida, ¿no? Y pues eso, ¿no? Más bien es como un proceso más, pues de grupo, sí, honestamente es de grupo, tampoco es que hacemos una asamblea para todo, pero pues es que realmente somos los mismos personas ahí juntándonos a trabajar y recibiendo cosas, y obviamente hay cosas que no van tanto, pero no porque tengan que hablar necesariamente de piratería o de copia, ¿no? Sino como que ese espectro ha sido tan amplio que pues el libro de Anuar y de Jorge queda perfecto, ¿no? Claro, y es lo que decíamos antes, que nos interesan los proyectos que tienen una postura clara y que tienen los medios para defenderla, y es el tipo de cosas a las que les damos entrada fuera de si tiene mucho que ver con nuestros temas o no. Sí, claro. Sí, porque al final a lo mejor en forma sí, ¿no? Porque son como, parece como de fotocopias, pero pues tampoco es que nosotros seamos los expertos en, como ellos dos, ¿no? Como en el diseño y en la literatura, pero lo que sí no hay un vínculo es como en la postura un poco crítica, ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué? Si tengo 2 pesos no puedo hacer un libro, o si o tengo que tener 100,000 pesos para hacer un libro, o sea, no sé, como que ahí es donde entra ese cuestionamiento, ¿no? Entonces también pues dar entrada a que la gente haga su libro, como dicen bien ellos dos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, haz con lo que puedas también, ¿no? Y eso... Ujú, Que además fue un mensaje que se exacerbó en la cuarentena, lo de literal, haz lo que puedas con lo que tengas, sí, porque sí, pues todo se redujo, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a nuevas formas austeras de existir, y también de eso parte un poco el libro, como, ok, nos tocó esta situación, no podemos hacer todo lo que teníamos en mente, pues vamos a hacer esto que es igual de importante por su contexto y porque ya existe a pesar de todas las contrariedades. Sí, totalmente. Pues muchas gracias. No sé si dejamos de compartir ahora pantalla para despedirnos, Anuar, o... Sí, justo voy a dejar de compartir. Listo. Bien. Pues les quiero agradecer mucho a los cuatro, a las cuatro, por esta conversación. Creo que podríamos seguir hablando mucho más tiempo porque cada uno de ustedes tiene perspectivas bien interesantes sobre los puntos que toca las cartas a un joven diseñador. Pero nada, como en Aeromoto tenemos una copia si quieren ir a consultarla. También supongo que también en el puesto de la RRD o donde más pueden conseguir los lectores una copia del libro, chiques, cuéntenos eso. Pues ahorita más bien en el Big Cartel de la RRD, que es
RRD, escrito con todas las letras, .org-bicartel. No, creo que no es así, de hecho. Sí, por ahí. Va por ahí, pero no. Pero bueno, en la página ahí está. rrd.bicartel.com. Está en la página y ahí lo pueden encontrar y también con ustedes directamente. Ahora lo tenemos en los comentarios. Sí. Y ahí también tienen otras cosas de la R. Sí, y próximamente estará en la biblioteca Tlacuilo de Pedro Reyes también. No, en serio, no es broma. No, sí va a estar, ¿no? No, sí, claro. Y vean los clips que hace María José ahí, que seguro ya los conocen. Yo soy fan. Te quedan muy bonitos, María José. Gracias, Glinda. Interesante. No digas, Desde el Tlacuilo Biblioteca, en Big Cartel del RRD, que ahora abajo de la conversación les ponemos la liga. En Aeromoto igual hay una copia, y ya, como hay algún otro lugar de distribución, Anuar y Jorge. En Exit, y luego hay una excelente librería de viejo que creo que abrió el año pasado, que se llama La Moraleja, que está en la Roma Sur, al lado de Cine Tonalá. Gran colección que tiene ahí. Y tiene muy buenos libros también de arte contemporáneo. Ahí está también. Y Anuar, ¿dónde lo está vendiendo? Pues sí, esos son los dos lugares, los dos canales. Y también, o sea, nos pueden escribir si no les queda ninguno de esos lugares y nos ponemos de acuerdo para mandarles una copia si no lo tienen tan accesible. Y Claro. si no, también, o sea, le pueden escribir a la RRD y con gusto movemos mar y tierra para hacerles llegar su copia. Sí, copias hay, ustedes comuníquense, Sí. se las hacemos llegar. Sí, que cada vez en serio sí se está distribuyendo. Sí, Entonces, de hecho es una de las cosas que se vende seguido en la página y así. Bien por eso. Increíble, increíble. Nada, pues muchas gracias. Les mando muchos abrazos. Tengan una linda noche. Y ya, pues nada, a seguir celebrando esta publicación hermosa. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Sandra, también. Y a todos también, todas por allá. Esperamos ver. Gracias, Sandra. Espero que no se quede a vivir en Cancún. Broncéate, Cano. Gracias a Nos todos. vemos. Adiós a todos. Cuídate, Bye. Sandra. Gracias, Aeromoto. Bye. Bye.